Agradezco a Alejandro, a la jovencita, a los compañeros organizadores y sobre todo a ustedes que van a escuchar algo que les vamos a decir. Yo creo que el formato es después de que platique Ale algunas preguntas, ¿no? Que pueden hacer los compañeros, con todo gusto si se las podemos contestar. Y quiero decirles que aunque ahorita somos pocos, esto va a ir creciendo y lo único que les pediría es que lo que escuchen aquí lo vayan a platicar con su familia, con sus hermanos, con la gente que convive. La intención es ampliar la información. Si no tenemos información, no podemos tener una reflexión. Si ya tenemos esa reflexión, bueno, pues ya tendremos condiciones para tomar una decisión. Y después de la decisión, por lo que se está viendo, que vamos a tener que ir a la acción. Entonces, como complemento de esta plática, yo con mucho gusto les voy a regalar un disco, o Ale, aquí a los organizadores, para que si ustedes lo quieren reproducir, lo hagan con toda libertad. Esto consiste en 60 láminas. Trae un título, porque sabemos que a la gente no le gusta leer mucho, y luego trae una imagen y abajo un pequeño comentario. Desde luego, cuando hay condiciones, en algún lugar cerrado o que ya es tarde, pues con un proyector lo proyectamos y nosotros los ponentes podemos ampliarlo de acuerdo cómo se va dando la información de estos señores legisladores. Con mucho gusto yo se los entrego. Es por parte Morena, el Comité Nacional de Estudio de Energía, al cual represento yo como coordinador colegiado, y el Buzón Ciudadano, Toño Villegas, ustedes lo deben conocer, nos ha ayudado a hacer. Entonces aquí lo voy a dejar con mucho gusto. Bien, quiero decirles que esto ha ido creciendo. Hace 8 días estuve en la Sierra Norte de Puebla, allá en Chicontepec, que vamos a mencionar aquí, donde ya están trabajando en el gas shale las compañías transnacionales. Un buen número de gentes, hubo trabajadores petroleros, trabajadores de las mismas compañías, pueblo en general, sobre todo jóvenes, son los que van a tener la responsabilidad más adelante, pues, de dirigir a nuestro país. Estuvo tan interesante que tardamos 3 horas ahí en platicar. Y de esto y la narración de este disco, pues aquí se las voy a platicar. Desde luego quiero comentarles que estamos viviendo en una situación muy crítica y que los ciudadanos somos los que tenemos que salir al frente de esta situación. Miren, desde que tomó posición Enrique Peña Nieto, como siempre nos ha dicho mentira tras mentira, a través de la televisión, a través de algunos medios escritos, y ellos ahí tratan de hacer resaltar lo que posiblemente, como ellos dicen, nos van a traer de beneficios para el país. Sin embargo, es todo lo contrario. Ustedes van a valorar entre lo que escuchan en la televisión y lo que vamos a platicar aquí. El Pacto por México, las reformas estructurales y las leyes secundarias desgracian a México. Los resultados se van a ver en unos cuantos años. Petróleos Mexicanos va a desaparecer en 4 años. Nosotros estimamos que se va a desaparecer en ese tiempo, y la Comisión Federal de Electricidad, que eran las 2 empresas de Estado que producían el mayor número de ingresos para que viviéramos todos, no los petroleros, no los electricistas, no los universitarios, las escuelas, el ISSSTE, sino todos de ahí, de esas utilidades. Entonces, ahora con las leyes secundarias, lo único que van a hacer es fortalecer a la reforma energética peñista. También van a matar económicamente a nuestro país, va a haber más pobreza, más violencia, menos ingresos, menos empleos, no como ellos nos lo dicen, de que se van a generar muchísimos empleos. Las compañías transnacionales van a traer su personal, porque así lo han estado haciendo, ya tenemos ejemplo en las plataformas marinas, lo están haciendo de esta manera. Entonces, las leyes secundarias no fueron hechas aquí, y ahora tenemos la seguridad, como bien lo dice el senador Manuel Bartlett, fueron enviadas desde Washington, desde Estados Unidos, y la pretensión de los Estados Unidos es
que nos integremos como seguridad energética del país. Ellos necesitan mucho más petróleo que nosotros. Actualmente consumen el 20% del país del petróleo que se genera en todo el mundo, y ellos producen solamente el 8%. Entonces por eso dependen, por eso fueron a las guerras allá a Irak, las que están ahorita impulsando, porque quieren apropiarse el petróleo. Ustedes deben recordar aquel evento el 11 de septiembre de las Torres Gemelas, también fue para legitimar al presidente Bush en aquella ocasión. Una mentira, y aquí manifiesto que a todos los gobiernos no le interesamos nosotros como personas, nos ven ellos como objetos. Ellos vienen por el dinero completamente, eso es lo único que les interesa, y destruyendo a su paso lo que encuentran. Los recursos humanos, la naturaleza, no hay proyecto, entonces estamos sometidos a lo que dice Estados Unidos. Yo recuerdo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el momento que se iba a proponer la reforma energética, hizo sendas cartas que fueron a entregar a las embajadas, advirtiendo a las compañías extranjeras que pretenden llegar aquí a México que no vinieran, porque no lo íbamos a permitir los ciudadanos. Y me refiero a las empresas que pretenden llegar, como las españolas, la Repsol, la Halliburton, la Schlumberger, BP, en fin, todas estas compañías que solamente van a venir por nuestro petróleo. Entonces, como complemento con las leyes secundarias, pues ahora pretenden aplicar lo que nos va a perjudicar a todos los ciudadanos. Para el país no va a haber el más mínimo beneficio. Miren ustedes, nosotros entendemos que las leyes secundarias y la reforma energética, junto con el pacto, abren de par en par la puerta para que vengan con todas las facilidades estas compañías extranjeras. Una cosa es que vengan a hacer servicio, y otra cosa es que vengan a compartir lo que es de todos los ciudadanos. Hoy lo que se va a hacer, inclusive todavía las leyes secundarias, su reglamentación no está perfectamente instrumentada. ¿Qué es lo que hace el gobierno mentiroso? Les otorga contratos sin licitación y después lo legaliza. Y eso no se vale. Todos tenemos derecho a conocer cómo se va a manejar, qué tipo de utilidad vamos a tener, cuánto vamos a vender. Actualmente estamos extrayendo del subsuelo en toda la República Mexicana aproximadamente 2,5 millones de barriles. Ha decaído la producción porque anteriormente eran 3,5 millones de barriles. ¿Por qué ha decaído la producción? Por los grandes negocios que hace el gobierno con sus secretarías y los funcionarios amigos de ellos que les otorgan contratos. Hay un director de Petróleos Mexicanos en la época de Cedillo que se llama Adrián Layux, y que él implementó que se le inyectara a los pozos, sobre todo a Cantarell, que era uno de los pozos que producía más petróleo, nitrógeno. Nosotros lo advertimos en su tiempo, como comité, como Grupo Constitución, como la Unión Nacional de Trabajadores de Técnicos y Profesionistas Petroleros, no porque conozcamos mucho, si ustedes quieren, porque estamos dentro del trabajo de la materia y sabemos cómo se maneja la industria. Entonces, ese señor contrató unas plantas para inyectar nitrógeno que tampoco tenemos en México, que lo compraron y que lo introdujeron a los pozos petroleros. ¿Qué hace esta mala determinación? Primero, contamina el petróleo que está saliendo y el gas que está saliendo en los pozos petroleros. Número 2, se pierde el 30% del crudo que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque el nitrógeno encapsula parte de este petróleo que ya no va a salir, que ya no vamos a recuperar jamás y que va a quedar ahí. Pero ¿cuál era la pretensión de los neoliberales, de los malos mexicanos? El extraer lo más rápido petróleo para venderlo a un precio irrisorio. Vean ustedes, un barril de petróleo cuesta $6.50 extraerlo, hablo en promedio.
se está vendiendo en promedio también en $100. Queda una utilidad de $93.5. De ahí se pagan algunos servicios que, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y lo demás, nosotros nos preguntamos en dónde queda. Es una mentira que actualmente Petróleos Mexicanos digan que está quebrada. No es cierto, Petróleos Mexicanos no está quebrada. Lo que pasa es que la Secretaría de Hacienda le recoge todas las utilidades y entonces ella la usa para el gasto público, para el gasto corriente, para otorgarle a los gobernadores parte de ese dinero, y los gobernadores nunca dan cuenta de esos gastos que se hacen. Si hubiera transparencia, si hubiera entendido estos malos mexicanos, y hablo de Felipe Calderón, hablo de Fox, de todos los presidentes, con excepción de nuestro general Lázaro Cárdenas, el licenciado Adolfo López Mateos, de ahí en fuera se dedican a saquear, a hacer grandes negocios. Entonces todas esas utilidades ahora son las que van a venir las compañías extranjeras a llevarse, porque no va a haber control, aunque van a crear 4 secretarías nuevamente. Anteriormente Petróleos Mexicanos era el patrón, él el que otorgaba contratos. Si la compañera tenía oportunidad de concursar, se lo otorgaba él al compañero mediante una licitación. Ahora no, ahora lo va a hacer por designación directa. Y entonces todo ese petróleo se lo van a llevar inicialmente a Inglaterra, a Estados Unidos sobre todo, a Francia, a estas compañías que les mencioné anteriormente, pero como materia prima. Lo van a procesar allá y nos los van a regresar en materia prima con un valor agregado enorme y que lo tenemos que consumir porque lo necesitamos. Voy a dar algunos ejemplos para clarificar. A través de la petroquímica, el petróleo y el gas se enviaba a una planta allá en Veracruz que se llama La Cangrejera. Éramos el orgullo, no de México, sino a nivel Latinoamérica, de la producción de productos petroquímicos. Se producían lo que necesitábamos aquí en México y exportábamos. Actualmente la planta Cangrejera está parada mediante el programa que trae este gobierno para decir que no somos suficientes, que no hay trabajadores, que no hay materia prima, y para poder traer a esas compañías extranjeras. En la época de Fox, despidieron de Petróleos Mexicanos a 5,000 técnicos y profesionistas que operaban las refinerías, los ductos, las plantas petroquímicas, todas las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Lo advertimos en su tiempo y nosotros veíamos que eso iban a hacer para justificar que vinieran las compañías extranjeras, como mal lo dice Enrique Peña Nieto, que está salvando a México. Al contrario, les da oportunidad a estas compañías, pudiendo nosotros tener aquí mayor valor agregado. La gasolina, tenemos 6 refinerías, de las cuales se están trabajando ya un 60%, y no porque sean viejas o obsoletas. Lo que pasa es que no les suministran carga, no les dan crudo para que se pueda producir la gasolina. ¿Y el por qué? Porque le mandan ese crudo a la refinería de Deer Park en Estados Unidos, allá lo refinan, ¿no? Y entonces nos los mandan 10 veces más caro en gasolina, en diésel. Y lo tenemos que consumir aquí, porque es un producto necesario. El gas, las señoras lo usan para cocinar. Aquí la mayor parte usa ese energético para el consumo diario o para calentar el agua. Y entonces el gas que no tenemos aquí, ahora lo estamos importando a un precio muy alto. Se hizo un compromiso con una compañía española que se llama Repsol, que fue a comprar gas a Perú, y en lugar de que nos los vendiera directamente, lo pasa por Estados Unidos y nos lo revenden a nosotros 4 veces más caro el petróleo. Digo, yo pregunto, que no tenemos capacidad aquí en México para poder ir a hacer esa negociación y dejar de tener intermediarios. Si no tuviéramos intermediarios, sería mucho más barato. Y entonces, como no hay gas, pues nos lo venden al precio que quieren. Lo mismo pasa, repito, con la gasolina
y sus derivados. ¿Y qué nos dice el mentiroso, lo digo de verdad con conciencia, de Enrique Peña Nieto, el secretario de Energía? El precio de la gasolina, si se aprueba la reforma energética, va a bajar. Ahora, los senadores traidores a la patria ya afirmaron que la gasolina no va a bajar y que la electricidad tampoco, que posiblemente hasta dentro de 2 o de 4 años. Entonces, Enrique Peña Nieto dijo también que no nos asustáramos, que no nos preocupáramos, que en Petróleos Mexicanos no iba a ser privatización, que iba a ser modernización. Eso lo dijo él a través de la televisión. ¿Y qué resulta? Que vendió el complejo petroquímico Pajaritos Veracruz, en donde se producían materias primas, a un salinista. Y entonces, esos son los compromisos que están haciendo, que les entregan a sus amigos, a sus hermanos, a sus novias, a sus queridas, a la gente que está cerca de ellos. Y para el pueblo no hay ningún beneficio. Calderón dijo que iba a ser el presidente del empleo, pero no nos dijo para quién, y resulta que decía yo, manda ya el crudo, y entonces allá en Estados Unidos se refina, y allá necesitan ingenieros, ocupan técnicos, ocupan personal de apoyo, hay empleo, pero para los norteamericanos, no para los mexicanos. Y todo ese trabajo lo hacíamos aquí en nuestro país. Desindustrializaron el país. Petróleos Mexicanos no fabrica llantas, computadoras, muchos de los insumos. A eso llamo yo industrialización. Se le tenía que comprar tuberías y todo ese equipo que se producía aquí en México, y por tanto había empleo para muchos mexicanos. Eso ha desaparecido, han quebrado muchísimas empresas. Todas estas reformas que ha hecho Enrique Peña Nieto y que hoy alaban los senadores, los diputados, la prensa exterior, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Los de afuera, los del exterior, porque van a venir con grandes ventajas a invertir en nuestro país. Por eso dicen, hasta que hubo un presidente que aplicó las leyes para que pudiéramos venir a invertir a México. Ustedes recuerden que en todas sus giras, Enrique Peña Nieto lo único que hace es invitar a que vengan a invertir. En una de sus giras pactó enviarle 20,000 barriles de petróleo diario a China. Cuando el petróleo aquí lo necesitamos, ya les decía yo, ¿para qué? Para las refinerías. También pactó construir un ducto para transportar petrolíferos con los japoneses. Y entonces, digo, yo creo que nosotros sabemos hacer zanjas, sabemos soldar. Y muchos de mis compañeros que andan haciendo lo mismo que yo en la República Mexicana, que ya somos jubilados, hemos hecho un compromiso y se los ofrecemos. Estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia a los jóvenes para que aprendan esos trabajos y ellos lo pueden desarrollar como mexicanos, para que el dinero se quede aquí en nuestro país. Porque hoy la situación es crítica, no hay dinero, no están contratando a través de la reforma laboral como antes se hacía, con las prestaciones que marca la ley. Y si hay dinero, yo le puedo comprar al señor de ahí de la tienda, me puedo ir al restaurante, al cine, comprarme ropa, zapatos, todo lo que consumimos aquí. Como no hay dinero, pues entonces hoy tengo que ver si todavía los zapatos que yo había desechado por ahí los puedo renovar y volverlos a usar. Les decía yo que la petroquímica, su valor agregado por cada barril equivalente de petróleo puede tener 200 veces más de valor agregado que como se extrae el crudo y se vende allá. Imagínense nada más, además de poder crear una serie de empleos. Ahí sí se justifica, porque se necesitaría
gente no solamente que trabajara en la industria petrolera, sino que comercializara a gran escala y a menor escala. Pero ¿qué hacen? Los intermediarios son los que se llevan todo este dinero y no hay control, la impunidad aquí en México. Un ejemplo claro es esta compañía que se llama Oceanografía, que ella le rentaba barcos y que le rentaba plataformas a petróleos mexicanos. Entonces, los padrinos de esa compañía son Fox y Felipe Calderón. Por eso hoy la impunidad, hoy la exoneran a esa compañía y le vuelven a dar contratos con un fraude allá en el Banco de Estados Unidos de 500,000 millones de dólares. Estamos en un sistema podrido. Es una corrupción enorme en nuestro país. Y eso no solamente lo digo yo, cuando fue diputado González Esmal, le dio seguimiento a este caso de oceanografía y se tienen todos los elementos en los que se demuestra que hay grande corrupción. Amado Yáñez, que es el representante de la compañía, ya era el operador para lavar dinero, junto con los bancos de aquí. Imagínense cómo están involucrados todos. Yo les voy a recomendar que lean por ahí, para ampliación de esto, el libro de Ana Lilia Pérez que se llama Camisas Azules y Manos Negras. Hay una radiografía de todo lo que sucede en Petróleos Mexicanos, presenta documentos y da nombres y dice quiénes están involucrados. En esa ocasión, el presidente de la República, Genaro García Luna, los militares de alto rango, los presidentes municipales, los gobernadores, los trabajadores de Petróleos Mexicanos, todo mundo, a través de la famosa dádiva, las comisiones o las mordidas, como le llamamos comúnmente. Entonces, por eso se encarecen los precios. En relación a la electricidad, miren qué pasa. Ya los diputados y los senadores firmaron en estas leyes secundarias que se retire el subsidio que tenemos por el consumo de energía eléctrica. Y vamos a pagar ahora entre 3 o 4 veces más de lo que pagamos. Lleguen a su casa y vean el recibo. Hay 2 recuadros, uno que dice consumo real y luego otro que dice subsidio. Pues ese subsidio nos lo van a retirar y por esa razón vamos a pagar. El que pagaba 250 pesos ahora va a pagar 1,000 pesos. El que pagaba 500 va a pagar 2,000 pesos. Entonces, ¿dónde está lo que manifiesta Videgaray, lo que manifiesta Coswell, Enrique Peña Nieto, de que va a bajar el precio de la gasolina o de la electricidad? ¿Qué hacen? ¿La suben de inmediato como todo? Y si ahora, repito, iba a pagar 200 y ahora van a pagar 1,000 pesos, viene la protesta y la bajan a 800 pesos como una medida política. De todos modos, de 250 a 800 nos subió y la gente aplaude y dice, qué bueno, este gobierno está trabajando bien porque nos está bajando. Lo mismo hace con las cebollas, con los jitomates. Ven ustedes, hoy las amas de casa van a surtir su despensa y antes les alcanzaba el dinero y compraban por kilo, el kilo de tomate, de cebolla, de jitomate, de queso, todo lo que se requiere. Hoy compran por pieza porque ya no les alcanza el dinero. Y si este ejemplo lo hacemos en cada uno de los artículos que consumimos, vemos que se refleja. Insisto, todos esos trabajos los hacíamos los mexicanos. Les voy a dar otro ejemplo muy claro en relación a la petroquímica. Por ejemplo, este traje que traigo es derivado del petróleo, porque no es lana, es sintético, entonces es derivado, es petróleo lo que yo traigo. Mi corbata es petróleo, mi camisa es petróleo, mis botones son petróleo, el cinturón que traigo de plástico es petróleo, mis pantalones petróleo, mis calcetines, mis zapatos, la suela de mis zapatos, todo lo que es sintético es derivado del petróleo. Los lentes que traigo, los celulares, todo lo que ustedes ven de plástico. Vámonos a la cocina de la señora. Este envase, yo creo que no es muy difícil hacerlo y lo podemos hacer aquí en México. Sin embargo, hoy es de exportación. Todos estos envases
del aceite, del vinagre, los tupperware, todos los recipientes que ustedes encuentran en la cocina que es de plástico, es derivado de el petróleo y el gas. Y eso lo hacíamos aquí. Hoy ya estamos en desventaja. Estas leyes secundarias, ¿qué hacen? Invitar a los inversionistas, los poderosos del dinero. En algunas ocasiones van a venir solos y en otras ocasiones van a venir en un convenio o un compromiso con Petróleos Mexicanos. Pero las utilidades se las van a llevar ellos. ¿Cómo vamos a competir si ya lo van a ver aquí? Tengo una lámina en que pintamos una águila, que era el símbolo de Petróleos Mexicanos, ya toda desplumada, ¿no? Y que además le pusieron un grillete y una cadena, y que lo van a lanzar al vacío con un yunque para que ya no salga, lo mismo a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo vamos a competir si ya nos quitaron todo lo que teníamos para desarrollar nuestras industrias? Pues todavía nos quieren hundir más. Decía yo que los impuestos que van a pagar las compañías vienen con régimen de excepción. ¿Qué es esto? Ellos no van a pagar el mismo impuesto que va a pagar la industria petrolera. ¿Cómo vamos a competir si hay desigualdad? Y todavía van a obligar a la industria petrolera a que pague el 4% del PIB. ¿Qué es el PIB? El dinero que necesita el gobierno, que se complementa con nuestros impuestos para que el país siga viviendo en todos los aspectos. 40 centavos de cada peso que genera Petróleos Mexicanos se usa para pagar a toda la burocracia del gobierno, desde el presidente de la República hasta la secretaria más corrompida. Se usa para pagar a toda la milicia, es decir, a todos los militares, todas las armas, a la policía corrupta que nos extorsiona por ahí, a la policía también, las escuelas. 1 de cada 3 escuelas es derivada de las utilidades que genera Petróleos Mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a haber escuelas oficiales, me refiero a oficial, porque sí han proliferado las escuelas patito, ¿no? Entonces, hay ahora un decreto que el gordo Chaufet emite y dice que está prohibido totalmente que los maestros reprueben a los alumnos, que además está prohibido hablarles fuerte, que les llame la atención. Entonces por eso la juventud ha tomado otro camino y se quejan, y entonces ahí despiden a los maestros. La calidad de la educación a todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria y la profesional, se está yendo hacia abajo. Hoy no contratan a profesionistas mexicanos para desarrollar lo que nuestro país necesita. Aquí viene el ejemplo reciente. ¿Qué acaba de hacer Enrique Peña Nieto? Con el anuncio de que vamos a construir un aeropuerto de primer nivel. Yo quiero preguntar, ¿para quién va a ser el aeropuerto? Para las compañías que van a venir del extranjero, para los ricos que van a venir de Alemania, de Suiza, de todos los países que ustedes pueden imaginar, a nuestro país. Les va a dar servicio cuando habemos más de 60 millones de mexicanos pobres, y nos dice que se van a generar empleos. Tal vez sí, pero van a ser temporales, si es que la compañía extranjera no trae su propio personal. Pero además, miren lo grave de toda esta situación. De verdad nos lastima a todos los mexicanos. Contrataron a un arquitecto inglés para que hiciera el proyecto del aeropuerto, y le dan el contrato para la administración al yerno de Carlos Slim para que administre todas esas utilidades del presupuesto. Digo, es un insulto a los mexicanos, al Politécnico, a la universidad, a las escuelas de gobierno, ¿verdad? En que somos capaces de hacer todo esto. Tenemos 70 años desde la expropiación del petróleo y hemos podido sostener al país.
económicamente, pero han acabado con los institutos de investigación del Politécnico, del Instituto Mexicano del Petróleo, de la UAM. ¿Para qué? No le aportan presupuesto para los laboratorios, para atraer extranjeros, y nosotros estar siempre sometidos. No, ya basta de eso. Si no tuviéramos recursos, estoy de acuerdo, pero hay demasiado dinero. No más que los administradores son malos. ¿Qué hace el director de Petróleos Mexicanos en la actualidad? Él, antes de llegar aquí, bueno, pero antes debo decir que lo trajeron porque es un facilitador de los negocios que va a ser el presidente de la República y sus secretarios con las compañías extranjeras de las que hemos venido hablando. Él trabaja en una compañía que se llama OHL. Él era consejero de esa compañía, que es de origen español. Ahora lo traen acá, y esa compañía, si tenemos un poquito de memoria, es la que construyó todos los segundos pisos en el Estado de México. Fue la compañía constructora consentida de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahora la trae acá y ya le están otorgando contratos para que haga obras que requiere la industria petrolera. Y va a ser la consentida de Enrique Peña Nieto. Por eso decía yo que trajeron al director de Petróleos Mexicanos para otorgarle esos contratos. Pues imagínense. Y lo más grave, no hay honestidad, no hay ética en nuestros profesionistas, en nuestros políticos que nos están llevando a la desgracia. Por eso con toda claridad lo decimos, salvo algunos cuantos, los que aprobaron las reformas estructurales, en especial la energética, son traidores a la patria. Y se los hemos dicho. Por ahí recibí un correo electrónico en que iba un diputado del PAN en el avión, creo que iba a Reynosa para allá, y la gente lo empezó a increpar. Le dijo, tú eres un traidor a la patria porque estás entregando el petróleo porque firmaste las reformas energéticas. Se quiso defender y entonces la demás gente también empezó a abuchearlo, a reclamarle. Eso es lo que debemos hacer cuando veamos a alguna persona que ha hecho algo en contra de nuestro país. Si la compañera tiene el valor civil de decirle, pues que los demás la respalden y también empiecen. Tienen que irse esos señores. Lo van a ver en esta presentación. Los diputados y senadores estaban dormidos. Ni siquiera leyeron los dictámenes que envió la Cámara de Senadores. No pudieron haber leído la reforma energética el día 12 de diciembre. ¿Por qué la aprobaron ese día? Porque abusaron de nuestro pueblo, que tiene cultura todavía religiosa, guadalupana. Me tocó caminar por ahí cerca de la Cámara y yo veía grandes peregrinaciones, concentraciones de gente muy respetable, pero eso lo hicieron para que no protestaran en la Cámara ese día. Y en 24 horas, menos de 24 horas, aprobaron la reforma. No pudieron haber leído los diputados 295 páginas que les habían enviado del dictamen. Yo me remonto a lo que decía el general Obregón, ¿no? ¿Quién resiste los cañonazos? Hoy Monreal lo dice con toda claridad, que dieron unas subvenciones para acallar el silencio de los diputados. Entonces, hubo una serie de maniobras. No hubo debate, aunque nos digan que hubo debate, hubo lectura de documentos. Si nos dieron oportunidad a gente que teníamos a través de los diputados alguna ascendencia, fue nada más para leer nuestro documento. Pero yo no debatí con el diputado fulano, con el diputado sutano, con la diputada. Eso no es debate. Y además, ¿saben qué hacían? Fuera de la Cámara, lo que se les olvidó implementar, lo hacían en el hotel lujoso que estaba al lado o cerca y ya llevaban al día siguiente los dictámenes. Eso hicieron, un engaño al pueblo, una verdadera traición a la patria, al pueblo. ¿Por qué les decía yo que estamos sumamente preocupados? Miren lo que resultó como ejemplo en la refinería de Cadereyta.
Dijeron que con esa ampliación o modificación iba a producir más gasolina. Establecieron por ahí un contrato en el que se va a costar tanto dinero y nos va a producir esto y lo vamos a hacer en un año. ¿Qué resultó? Que se amplió el plazo y la terminaron en 4 años la refinería, generando indudablemente más dinero por la ampliación de los presupuestos como ampliación. Y actualmente la refinería de Cadereyta no cumple con el objetivo que se marcó, así como la de Minatitlán y la de Ciudad Madero. Engaño tras engaño. Si usted va a comprar un coche, ve su bolsillo y dice, sí, lo puedo comprar. Bueno, te lo vamos a dar, te vamos a rentar con opción a compra. ¿Ok? Le dicen, va a valer 100,000 pesos el coche. Al año le dicen, ¿sabes qué? Ya no va a valer 100,000 pesos. Como no lo pagaste, ahora te va a costar 150,000 pesos. Y si te tardas más, vas a pagar hasta 3 veces más. Eso es lo que hacen en los contratos. Por eso las compañías, digo, a mí que no me lo platiquen, yo soy un departamento de Pemex que se llamaba contratos. ¿Y saben qué hacían? Todo el show para los concursos. Entonces presentaban 5 compañías concurso, pero ya sabían quién iba a ganar, porque entre ellas se ponían de acuerdo y decían, hoy ese contrato te toca a ti, por lo tanto vas a dar los precios más bajos. Y el siguiente, yo voy a apoyarte para que te toque a ti. Y la próxima, a ti. Y entonces repartían el trabajo de esa manera. Y daban precios baratos para que a nivel internacional fueran comparativos. Pero resulta que en el trayecto se ampliaban o se inflaban. Esa explosión que hubo en Petróleos Mexicanos del edificio, yo les voy a decir, cuando me entrevistó La Jornada, ¿qué dije? Esto fue un acto provocado. Así se lo dije clarito, y tengo 3 hipótesis junto con mis compañeros. Primero, que Barack Obama, que había venido a México recientemente, ya le estaba exigiendo a Enrique Peña Nieto que entregara el petróleo que había pactado Carlos Salinas de Gortari desde el TLC. Como se había retrasado eso, dijeron, primer aviso, esa puede ser una hipótesis. La otra, el crimen organizado ya está inmerso en Petróleos Mexicanos. Con las tomas clandestinas, díganme si sí o no, díganme si estoy diciendo mentiras. Y entonces le dijeron, ¿nos dejas seguir robando o te destruimos tu teatro? Segunda llamada. Esa fue y la tercera, conozco el sótano en donde fue la explosión. Era un sótano en el que estacionaban vehículos de los funcionarios, de muchos de los funcionarios de Petróleos Mexicanos. Ahí no había ninguna caldera que pudiera explotar, ningún tanque de gas que pudiera explotar, ninguna línea eléctrica o algo similar. ¿Saben qué había? Una parte, implementaron una planta en la que llenan los garrafones de agua para el suministro de la torre y todos los demás edificios. Y había un archivo, sobre todo de Pemex Refinación. En ese archivo, y lo van a ver también aquí, observen en esta presentación que hay documentos en blanco tirados porque no se quemaron, les falló, ellos pretendían quemarlo porque ahí había documentos comprometedores, por ejemplo, para Juan Buenotorio cuando fue el subdirector director de Pemex Refinación, que le dio gran parte de los transportes a sus hermanos, a sus cuñadas, a sus novias, a todo esto. Entonces quisieron desaparecer porque estaban inflados. La compra de los barcos, si un barco cuesta 100 millones de pesos, por decir un número, ahí aparecía como 4 veces más caro. Y así lo cobraron estos sinvergüenzas. Entonces trataban de desaparecer ese archivo, no lo lograron porque no hubo quema, no hubo flama. Y también se les adelantaron porque aparentemente las horas no coincidieron, hubo una descoordinación. Entonces llegaron algunos bomberos de la estación de Tacuba y encontraron un portafolio negro
que contenía 3 cilindros negros en forma horizontal y uno en forma vertical que no alcanzó a explotar, y que esos explosivos los usan en los Estados Unidos para demoler los edificios viejos que ya no requieren. Eso lo está publicado en el proceso. Se lo entregaron a los militares, se lo llevaron al campo militar número 1 y el dictamen fue eso. Y la televisión y el radio se quedó acallada. Yo les recomiendo a todos ustedes que les comenten a sus familiares que no vean la televisión en exceso. Nos venden los productos que ellos quieren, las papas Sabritas, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, todos los productos. Eso es la mercancía y por eso dicen tantas mentiras. A Enrique Peña Nieto le acaban de hacer una entrevista. ¿Quién estuvo? Los periodistas de derecha, Adela Micha, López Dóriga, Carlos Marín, varios de los periodistas. Obviamente le hicieron la entrevista a modo para que se lo hiciera, pero es tan burro que dijo cosas contrarias. Entonces el señor no tiene capacidad, el señor está manipulado. Decía yo que antes nosotros, Petróleos Mexicanos, me refiero a la industria, éramos los patrones y asignábamos el trabajo. Hoy, con la ronda cero famosa, vamos a pedir, Petróleos Mexicanos, que nos den trabajo de lo que veníamos haciendo. Y aquí viene lo grave, que es la ronda cero. Es una entrega de documentación y de campos que van a explorar estas compañías. Pero ¿saben qué? Esos documentos son confidenciales, son de la seguridad nacional de nuestro país. Ah, pues ahora, como se van a hacer socios, si la compañerita viene de Schlumberger, yo me asocio Petróleos Mexicanos con ella y yo le doy toda la información para extraer el petróleo, no para explorar, ya para extraer el petróleo. Fíjense qué cinismo, qué desvergüenza, qué entreguismo. Y por lo tanto, ellos ya no van a tener ningún problema. Pero además, se van a ir a aguas profundas. ¿Por qué? Porque en el Mar del Norte, allá en Noruega, se acabó el petróleo. Entonces las compañías tenían sus equipos, pero aquí somos el paraíso de que salvamos a todo el mundo, pues traen esas maquinarias acá para perforar en aguas profundas, para pagarles dinero, de eso de los $93 que yo les hablaba. ¿Para qué? La pregunta es sencilla. ¿Para qué queremos ir ahorita a aguas profundas? Si con los 2,5 millones de barriles que estamos extrayendo, la mitad se queda en el país y la mitad la enviamos al extranjero. Yo diría, vamos cerrándole la llave, vamos a dejar de importar petróleo, y todo ese petróleo que lo refinemos y lo transformemos en petroquímica, y entonces el país va a crecer aquí y nosotros también, todos vamos a tener mejor calidad de vida, en educación, en vestido, en paseos, todo lo que ustedes quieran, en mejores servicios de alumbrado, de calles, todo absolutamente. Si hay dinero aquí podemos tener mejores vehículos, mejor comida, todo absolutamente. Ah, no, pues ahora en esa famosa ronda cero van a entregar los bloques que ya le había costado a nuestro país el explorarlos, que ya hay seguridad, lo que llamamos reservas 1P, es decir, que ya están cuantificadas, que sí tenemos la seguridad que en este vaso hay agua, o sea, que en este vaso hay ya conocemos, ya están medidas, hay forma de medir, pues eso les vamos a entregar. Y van a venir también otras compañías a explorar. Yo digo, sí hay que prepararnos para cuando el petróleo se acabe en tierra y en aguas someras, para ir a aguas profundas. Pero vamos a hacerlo en el Politécnico, en la universidad, como lo hizo Brasil. Hablan de Brasil lo que les conviene, hablan de Noruega lo que les conviene, pero no dicen por qué, aunque ya se le acabó el petróleo en Noruega, es un país que sí tiene suficiente dinero para todas sus poblaciones. Primero, es un país mucho más chico que el de nosotros. Se compara con el estado de Puebla o el estado de Tlaxcala, esa población. Segundo, allá no hay corrupción.
O es mínima la corrupción, si ustedes quieren, para no pecar de puritano, ¿no? Y aquí es solo lo contrario, hay más corrupción que inversión. Los directores de Petróleos Mexicanos, también viene aquí, dice que siendo servidor público no puede tener una compañía privada para poder trabajarle a la empresa en donde trabajó, y debe de pasar mínimo 2 años. Georgina Kissel, que fue secretaria de Energía, en cuanto salió de aquí, se fue a Iberdrola, una compañía generadora o productora de energía eléctrica. Se lleva toda la información, se la pasa a Iberdrola, ahora viene como consejera aquí, como dueña de una compañía, claro, en sociedad con otras. Directores de Petróleos Mexicanos. Dijo Suárez Coppel en una ocasión: hay que vender Petróleos Mexicanos, conviene más, y después volverlo a comprar. A mí me llamó la atención, dije, ¿por qué dijo eso? Sí, ¿qué está sucediendo? Venderlo, pero para que lo pudieran comprar estos potentados, esas 30 gentes que hablan de Manuel López Obrador, que están manejando nuestro, y es lo que está sucediendo. Crearon una compañía que se llama Oro Negro. Fíjense qué fraude, digo, eso irrita de verdad. El director de Petróleos Mexicanos, cuando hubo esa explosión, andaba por Singapur. Entonces fue a supervisar 10 plataformas que iban a venir a nuestro país a explorar y explotar el petróleo. Truena aquí y tiene que regresarse. Se hace la investigación y llegaron 2 plataformas, las demás llegarían posteriormente, pero esas 2 plataformas no eran para Petróleos Mexicanos, eran para la compañía Oro Negro, en la cual él es socio, el secretario Gil Díaz, su hijo, su sobrino y otros directores son socios de esa nueva compañía que ya le están otorgando contratos. También viene aquí en este disco. O sea, esto es una información real, fehaciente. Nosotros no venimos a engañar ni a contrarrestar lo que ellos nos dicen. No, ni siquiera necesitamos decir la más mínima mentira. Lo que necesitamos es hablar con la verdad, y eso es muy sencillo. Entonces, así como este ejemplo, les podemos dar una infinidad de ejemplos. Pero hay muchos temas. Los diputados y senadores y gobernadores son traidores a la patria. Les voy a decir otro ejemplo. Al campo lo engañan ahora. Dicen que por el simple hecho de que hay una sospecha de que en un terreno agrícola o en un terreno urbano o semiurbano se requiera para generar energía eléctrica, o se suponga que ahí hay gas o petróleo o carbón o minería, el dueño de ese terreno tiene la obligación de venderlo, y la compañía llega y les va a ofrecer una cantidad muy baja, como sucedió en el caso de Atenco, y el dueño dice: ¿sabes qué? Yo no lo vendo porque mi tierra vale tanto. Y entonces, ¿qué resulta? Que le hacen una segunda llamada y dicen, bueno, ya con otra presión los empiezan a amedrentar, los empiezan a amenazar. Y dicen, bueno, te vamos a pagar un poco más. Y dicen, no, ya te dije que mi tierra no la vendo. Y entonces, la tercera opción, ya interviene el gobierno, ahora de acuerdo con la ley, o sea, las leyes secundarias, y entonces dicen, vamos a ocupar tu terreno, quieras o no quieras, como lo dijo Penchina, el coordinador de los senadores del PRI. Les guste o no les guste, tu terreno lo vamos a ocupar, pero no te vamos a expropiar. Y eso le cambiaron de nombre por la presión que ejerció el pueblo. Dijo, no va a ser expropiación, va a ser ocupación temporal, pero por 50 o 100 años. Digo, equivale a la expropiación, que no nos vengan a engañar. He ido a dar pláticas y algunas orientaciones, y es un ejemplo muy claro, a la Sierra Norte de Puebla. Hay un gasoducto que van a crear por ahí, que atraviesa el estado de Tlaxcala, que atraviesa el estado de Morelos y de Puebla. Fui personalmente y platicamos con la gente así.
y nos dijo, ¿sabes qué? Me están ofreciendo 500,000 pesos por hectárea de mi terreno. Yo no lo quiero vender. Algunas gente lo vendieron. Volvió a ir la compañía a insistir con los que no quisieron vender, porque aquí este sí vende, este no vende, este tampoco vende, y pues no puede pasar el tubo. Entonces les ofrecieron una cantidad mayor, 1,000,000 de pesos. En lugar de 500, lo doble. Y a los terceros les ofrecieron 1,500,000. Pero yo les decía a los campesinos, a ver, yo vengo a orientarlos. 500,000 pesos, quítenle 4 ceros. Porque una hectárea, tiene 10,000 metros cuadrados. Y entonces sus terrenos se los van a pagar el metro en 50 pesos el metro. A la gente la sorprenden porque no tiene información. Dijo, ¿cómo 50 pesos? Son 500. No, es 500 por toda tu hectárea. Además ellos piensan que todos sus terrenos se los van a comprar. No, les van a comprar nada más una franja con el derecho de vía por donde va a pasar el tubo. Van a partir su terreno. Y entonces ellos dicen, yo tengo 10 hectáreas, lo multiplico por 1,000,000 de pesos y son 10 millones de pesos. Cuando viene siendo, repito, quítenle 4 ceros y una cantidad miserable. Y les hacen firmar contratos leoninos. Y viene la presión de Moreno Valle, que es el gobernador del estado de Puebla. Encarcela a líderes creándoles delitos que nunca cometieron. Esa es la presión que está ejerciendo Enrique Peña Nieto y su gobierno, y que nos quiere despojar a todos los ciudadanos. Entonces no es posible que nosotros no difundamos, no informemos. No tenemos la capacidad ni el dinero suficiente para pagar desplegados en el periódico o para ir a las conferencias o a la televisión. Pero somos más nosotros, somos 120 millones de mexicanos que si nos decidimos lo vamos a hacer. Eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Ahora con las firmas, que estoy seguro que todos ustedes están de acuerdo en la famosa pregunta, no hay más que decir, ¿estás o no estás de acuerdo en que se entregue a compañías extranjeras el petróleo, el gas, la electricidad, la petroquímica? ¿Sí o no? Bueno, pues afortunadamente, con el esfuerzo de muchos, se han recabado 2,750,000 firmas. El día 15 vence el plazo y nos hizo un llamado Andrés. Quiere demostrar que hay voluntad y quiere que recabemos 3 millones de firmas, y de aquí al 15 de septiembre, o sea, el lunes. Hay que hacerlo, lo que no lo hemos hecho. Es un partido nuevo que acaba de nacer y que rebasamos en mucho al PRD, que es un traidor a la patria. Andrés Manuel, hay que decirlo claro, se deslinda completamente del PRD. Miren, yo estuve en la entrega de las firmas. Por eso me gusta ir para que a mí no me cuenten. Y algún día alguno me diga, no, tú eres un mentiroso, pasa esto. No. Entró Andrés Manuel y ni siquiera tuvieron la cortesía la Cámara de Senadores de integrar una comisión de recepción para llevarlo a donde debían entregarse las cajas. Entró por su propia voluntad, acompañado del ingeniero Jiménez Espriu, de Claudia Sheinbaum y otros colaboradores de ahí. Y entonces le recibió la persona de la Cámara de Senadores que tenía esa función de recibir. Y entonces, hagan de cuenta, estamos aquí, está entregando, le dan su acuse de recibo, y allá enfrente, en el mismo patio, ya estaba Barbosa, ya estaba los chutos, en una palabra, esperando. ¿Por qué? Porque ellos pensaban tomarse la fotografía con Andrés Manuel López Obrador y decir, miren, la izquierda está unida, estamos trabajando juntos. Cuando ellos traicionaron a México desde la firma del pacto, la aprobación de las reformas que les acabo de decir, las estructurales, algunas por convenios no lo hicieron, pero ellos sabían que había mayoría. Entonces Andrés, con la inteligencia que tiene, no se acercó ahí. Hizo su entrega, se retiró y asunto arreglado. Y entonces el coordinador de la fracción del PRD hizo el berrinche, y Barbosa, sí, y en las declaraciones periodísticas dice que
Andrés Manuel López Obrador fue un grosero. Qué bueno que haya dicho eso, porque la prensa trató de criticar, entonces la gente se dio cuenta de la calidad de individuo que es y cómo sabe manejar las cosas, aún en el momento propicio. Dio una muestra de calidad, de honestidad y de cumplimiento. Entonces, ya se les cayó a los chuchos aquella arma que iban a tener, y nosotros estamos con López Obrador. Cero, nada queremos con la dirigencia del PRD, no con la ciudadanía, no con los que simpaticen, con los del PRI, con los del PAN, con los que no tienen partido, con los estudiantes, con nosotros que somos pueblo, no con la dirigencia. Marcó su línea y la ha venido sosteniendo. Entonces, vean ustedes cómo se maneja suciamente la política. Esto del campo, ¿qué va a tener como consecuencia para todos nosotros? Yo no he visto que aquí en el Distrito Federal tengamos una siembra de jitomates, una cosecha de jitomates. Hay que traerlo de Sinaloa, hay que traerlo de los lugares donde se produce el plátano de Tabasco, la naranja de Veracruz, etcétera, etcétera. Y vienen a la central de abastos. Ahí los intermediarios son los que ganan gran cantidad de dinero. Pero vamos a hacer un lado eso, los productos vienen de allá y necesitamos nosotros consumirlos. Entonces ahora que van a invadir sus terrenos, por la presunción que les dije anteriormente, ¿qué va a pasar? Van a acabar con el campo, todavía más. Y entonces, ¿de dónde vamos a tener que importar todos los productos alimenticios como hoy lo hacemos con el maíz, cuando éramos el primer país productor de maíz? Vamos a importar arroz, vamos a importar trigo. Y mientras tengamos dinero, señores, señoras, compañeros, compañeras, lo vamos a hacer, pero cada día nos alcanza menos. No hay ya poder adquisitivo en nuestros bolsillos. Y las empresas no nos van a dar un aumento. Ahora, Mancera también parte que se ha derechizado, que está de acuerdo en el aumento del salario mínimo, es otra mentira para tenernos tranquilos, para engañarnos, cuando nos acaba de aplicar la ley en el que el hoy no circula, ya los vehículos con más de 10 años no pueden circular todos los sábados. Muchos comerciantes, muchos de nosotros necesitamos los vehículos porque no tenemos el suficiente dinero para tener un carro último modelo, ya no lo podemos hacer. Entonces, por un lado nos pega y por otro lado nos quiere sobar. Hay que tener un poquito de visión, no se necesita ser tan inteligentes. Entonces, vean todos estos ejemplos que les acabo de dar y si es cierto o no es cierto. De enorme corrupción ya les hablaba yo, la impunidad que existe. Perdonan a unos, pero para los verdaderos delincuentes sí hay apoyo del gobierno. Y para las víctimas, mano dura. Inclusive la represión se manifiesta a cada día más. Hay periodistas que dicen la verdad. Los están golpeando, los están matando, los están desapareciendo. ¿Cuál libertad de expresión en este país? Pero, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué yo salgo junto con mis compañeros a donde me invitan a dar este tipo de información? Porque yo soy un mexicano que sí traigo la camisa puesta, soy egresado del Politécnico, a mí la carrera no me costó un solo centavo, con excepción de los gastos, libros y eso, y trabajé en la primera industria por 46 años hasta que me corrieron de ahí. Entonces yo quiero regresarle a mi país algo de lo que invirtió en mí, porque no nada más sé recibir. Entonces, si yo tengo algo de experiencia, pues lo voy a hacer, los voy a alertar. Me preocupan mucho los jóvenes. Hoy ya no tienen oportunidad de estudiar, porque no hay dinero y pues los planes de estudio están hacia abajo y la población sigue creciendo. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes hoy? Posición muy cómoda, y también los padres tenemos cierta responsabilidad. Pues los famosos ninis, ¿no? Ni trabajo, ni estudio, ni hago nada. Y entonces todavía el comercio de la droga local nos está absorbiendo. Me ha tocado platicar con jóvenes que me dicen, mira, yo quiero traer una camioneta como esa de lujo, traer dinero y traerla a todo volumen, sin estudiar,
Dijo, yo conozco ingenieros que no tienen ese tipo de vehículos. Sí, pero tú te estás jugando la vida, porque en cualquier momento te pueden desaparecer. Y yo vi una película o una serie que deja muchos mensajes. Se llama La Reina del Sur, se la recomiendo que la vea. Lo mismo que el señor ¿cómo? El Señor de los Cielos. Dijo, es un tipo inteligente. No deja de ser malévolo, obviamente. Pero ¿sabe qué dice? Dando el ejemplo. Dijo, este es un embudo. Un embudo pues tiene una parte muy ancha y tiene una salida. Dijo, aquí es fácil entrar. Todos. Dijo, pero de salir, no. Dijo, y la ley es o plata o plomo. Vean lo que sucede en Michoacán. ¿No? Entonces, ese es uno de los motivos por los que estamos aquí. Entonces, como dijo Gandhi, ¿no? Dijo, cuando una ley es injusta, lo mejor es desobedecerla. Es decir, si el gobierno quiere imponernos algo, como lo está haciendo, y está mal, por los 120 millones de mexicanos hay que desobedecer eso. Es una de las formas. Me llama la atención cuando vamos a las marchas, compañeros, compañeras, una manta muy significativa. Aparentemente es de los maestros, pero bueno, vamos a ver. Dicen 4 renglones muy claros. No se hagan pendejos, perdónenme la expresión, pero así dice la mancha, no se hagan pendejos. ¿Para qué queremos tantas reformas? 2 renglones. Lo que queremos es que dejen de robar. ¿Tiene razón o no tiene razón? Claro que tiene razón. Entonces eso hay que aplicar. Insisto, primero la información. Si todos estamos informados de cualquier tema, pues podemos tomar una decisión. No como los diputados y senadores que fueron levantando dedos nada más y cachadores de beneficios personales. No hay Cámara de Diputados real. La convirtieron en un excusado político, esos señores. Esa es la verdad. Los senadores también. Entonces, si nosotros no nos organizamos, nos van a seguir pisando. Va a llegar el día en que me van a decir, a ver, requiero tu coche, préstame porque es una labor que requiere el gobierno. Voy a ocupar tu casa, o como lo hacen en Michoacán, llegan los soldados, violan a las esposas, se llevan a las hijas. ¿Eso queremos? Yo no lo aceptaría. Yo tengo vecinos chicos, tengo familiares. No quiero irme a la tumba con esa preocupación. Voy a hacer lo que sea posible y digan lo que digan, yo estoy con Andrés Manuel López Obrador. Y por ahí vamos a seguir caminando, no solamente en la difusión. Hemos presentado verdaderos proyectos de la reforma energética para que se recomponga esto. Hay que largar a los que vinieron, los que estaban en el 38 manejando nuestro petróleo. ¿Qué dijo López Mateos? Va a haber cuando nacionalizó en el 60 la industria eléctrica. Dijo, tengan cuidado ciudadanos, hoy nacionalizo la industria eléctrica, pero hay muchos mexicanos, malos mexicanos, que van a tratar de entregarla a los extranjeros. Ya está pasando. Si nosotros no tomamos esa conciencia, si no invertimos un poquito de tiempo en todo eso, porque yo no veo que sea una pérdida de tiempo, aquí es una inversión para difundir, para platicar, a todos juntos nos van a pasar la aplanadora por encima. Hay mucha gente que no quiere leer y que dicen, por ejemplo, todo es lo mismo. No, espérame, yo no soy lo mismo, yo tengo amigos que no son lo mismo, y dime por qué, dame un argumento de por qué es que es lo mismo. Y te puedo dar aquí 30 razones para que te defiendas y conozcas. Miren, qué importante. El senador Monreal nos invitó a dar una plática para poder orientar a los brigadistas que traía para recabar las firmas, ¿no? Porque a los muchachos les preguntaban, ¿y por qué voy a defender Petróleos Mexicanos? ¿Y por qué voy a defender Luz y Fuerza del Centro? Iba la delegación Cuauhtémoc muy por abajo en las encuestas, hablo 3 o 4 semanas atrás. En una sola plática estuvieron 3 personas de nosotros y les dejamos un acordeón, y a las 2 semanas tenía el 240% de la recabación de firmas. Porque les preguntaba a la gente por qué, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces,
Si muchos políticos nos escucharan, a los maestros, a los ingenieros, a los que conocemos nuestra materia de trabajo, a lo mejor yo no les puedo hablar de cocina, aunque yo hago la comida, bueno, pero la especialista es mi mujer, ¿no? Pero sí les puedo hablar de la energía petrolera, sobre todo, de lo que sucede ahí. Y hemos invitado a Peña Nieto, una vez aquí en la delegación de Azcapotzalco, nos convocaron para estar con un diputado del PRI, uno del PAN y uno del PRD en ese tiempo, para debatir la reforma. Todavía me hablaron un día antes: ingeniero, va a estar en el debate el diputado del PAN. Sí, señor, no se preocupe, ahí voy a estar, vamos a debatir. ¿Y cuál va a ser el tema? Pues la reforma energética, ¿no? Ahí nos vemos. ¿Saben qué? No llegó ni el del PRI, ni llegó el del PAN. Y nosotros hemos emplazado, y se lo hemos dicho públicamente, a Enrique Peña Nieto, al secretario de Energía, al secretario de la Comisión Reguladora: escojan a sus mejores hombres. Y nosotros vamos, los que conocemos un poco de la industria, y lo debatimos. Si nos ganan, les aplaudimos. Pero si no, el pueblo tiene la razón. ¿Cuál es la condición? Que se haga público, que lo televisen, que todo el pueblo se entere. No queremos tener un lugar cerrado para que pues nos cambien la versión, como hace Graco, como hacen muchas gentes. Que la gente se entere, que la gente sepa. Nunca lo van a hacer. Y no es porque seamos los iluminados o los que conozcamos. No. Hemos estado muchos años en las diferentes industrias y las podemos defender. Yo voy a defender hasta donde sea necesario, desde luego, mi país, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, el campo, es decir, todas las reformas. Bueno, pues eso es lo que yo quería comentarles. Insisto, en este disquito, pues por ahí reúnanse y en una computadora lo pueden ver, o un proyector, y les decía yo que trae un título arriba. Luego viene la imagen y abajo un pequeño comentario. Desde luego, si yo lo estoy proyectando, bueno, pues yo puedo ampliar con ejemplos porque yo conozco. Pero simple y sencillamente con leerlo se van a dar cuenta de lo que nos sucede en nuestro país. Hicimos 3 discos. El primero se llamó, el tercero se llamó Podemos y Debemos Revertir la Reforma Energética. El primero se llamó, se me fue el nombre, no me acuerdo, pero si ustedes quieren, yo algo a la compañera se los hago llegar para que vean la continuidad que le hemos venido dando. Es ilustrativo. Entonces hay que hablar antes de que sucedan los hechos, no a toro pasado. Y ahorita estamos en el momento. Yo espero que el 15 de septiembre, más bien el 16 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador diga: sí, recabamos los 3 millones de firmas. Pero miren el mensaje aquí, hay que verlo más adelante. Si nosotros con Morena solamente recabamos 3 millones y el PRD recabó 2,5 millones, son 5,5 millones. Eso debe preocuparle al gobierno, que aunque no estemos integrados, son 5,5 millones de firmas más los que no han firmado. Y entonces 5 millones de 120 ya es un gran porcentaje que le va a preocupar al gobierno, y que no vamos a dejar entrar a estas compañías extranjeras. El petróleo es nuestro, la electricidad es nuestra, lo podemos hacer. Yo sé que si rescatamos Pemex va a haber muchos empleos, ahí sí, no solo para los que trabajan en Petróleos Mexicanos, ya les decía yo, requieren hojas, computadoras, comida, comercio, todo lo que ustedes quieran, y entonces se puede hacer. Pero además hay que refinar aquí para que la gasolina sí baje, no traerla y comprarla al precio que nos las vendan. Denunciar y retirar a todos esos que están haciendo sus propios negocios usando la información confidencial. El petróleo es parte de la estrategia energética de los Estados Unidos. Van a ver aquí una lámina en la que pongo yo el país de Estados Unidos y México, como a través de un tubo están chupando el petróleo. Y el último tema que les tocaría, si todavía me aguantan, es el fracking. ¿Qué es el fracking? Es la perforación a través de una presión hidráulica de arena y de agua.
para perforar y extraer petróleo es una perforación vertical a 3 kilómetros, según la estratigrafía de la Tierra, y luego la hacen horizontal, 4 o 5 kilómetros más. Imagínense ustedes un vaso con agua, eso lo hicimos en la secundaria, todavía me acuerdo, y viértanle un poquito de aceite, y van a ver que no se mezcla, ¿no? Entonces esas son las lutitas, lo que ellos dicen. Entonces van perforando y donde encuentran esos lunarcitos es donde van a extraer el petróleo. Pero debido a alta presión desbaratan la roca porosa que ellos mencionan, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya hayan extraído ese petróleo, ya hayan roto esa estructura, va a pasar lo que vemos en las minas. Sacaron toda la arena o la grava o el tepetate y quedaron las cavernas, ¿no? Y entonces a través del tiempo, ¿qué pasa? Se hunde. Y en Sonora también lo van a ver aquí, compañeros, cómo se está abriendo la tierra. Nosotros creemos que es por la cuestión del fracking. Y además, en Sonora ya empezaron, en Monterrey, en Nuevo León ya empezaron, y en una escuela a 100 kilómetros de Monterrey hubo un sismo tremendo, pero no natural, sino por el fracking. Se desprendieron plafones, lámparas de una escuela, tuvieron que sacar a los niños. En Estados Unidos, allá es otra legislación, allá sí hay más credibilidad. Una señora que trabajaba en el mismo departamento de una compañía que estaba extrayendo petróleo y gas por esto, hizo la denuncia, porque en donde ella vivía, en su estado donde ella vivía, abría la llave del agua, del fregadero por decir algo, y le acercaba un cerillo y prendía. O sea, la contaminación, imagínense el agua potable que están tomando todas esas personas, se van a morir, es cancerígena también. En Eagle Ford, en Texas, en los mismos Ángeles, en Luisiana, ya están los gobernadores denunciando que se suspenda la perforación del fracking. Por eso vienen a México. Aquí como nos dejamos hacer lo que queramos y nos dicen bájense los pantalones, nos los bajamos, pues aquí vienen a extraer el fracking. No les interesamos como gente humana, y eso es lo que hay que hacer entender a todos los ciudadanos. En todos los aspectos nos van a perjudicar. En lo económico vamos a frenar esa situación. Se requiere de la voluntad de todos y cada uno de nosotros. Si lo hacemos, lo vamos a lograr. Otro México, no como dice Peña Nieto. Mover a México, sí, pero lo estamos viendo hacia abajo, no lo estamos viendo en beneficio del país. Por ahí salió en una revista de los Estados Unidos, Peña Nieto salva a México, ¿no? ¿Por qué le dan ese tipo de promociones? Porque los van a dejar venir a hacer lo que quieran aquí con nosotros, en el campo, en la industria petrolera, en la industria eléctrica, en la industria nuclear, en todas las industrias. Ya basta, ¿no? Termino diciéndoles que solo unidos vamos a lograr esto. No se necesita estar afiliado a un partido político. Somos ciudadanos, a todos los ciudadanos. Claro que el que quiera comulgar con o participar en un partido político tampoco se lo vamos a prohibir, pero ya les decía, la base. A un panista, repito, a un perredista, a un priista, también le golpea el bolsillo y el alza de impuestos. Ya lo estamos viendo. ¿De dónde van a recuperar las ganancias que hoy le entrega Hacienda, que hoy le entrega Petróleos Mexicanos a Hacienda? Nos van a aplicar más impuestos. Miren, un ejemplo, el acta de nacimiento, antes usted iba a sacar el registro civil y le duraba los años que fueran necesarios. Hoy la vigencia es por 4 meses. ¿Sí? Y miren, pocos lo saben y todos nos quedamos callados. No, hay que protestar. Hay mucho, cada uno en lo que podamos, somos importantes. Para mí, todos son importantes. Nos dicen, ¿qué hacemos? Discúlpenme que vuelva a manejar aquí. Aparece una manta del 18 de marzo en que está Andrés Manuel López Obrador y trae 5 conceptos. ¿Qué debemos hacer? No se los voy a decir para que se les quede de tarea, pero con eso
podemos rescatar nuestro país y sobre todo nosotros seguir viviendo en condiciones de paz. Tranquilos, hoy salimos en el día, iba a decir en la noche, pero ya ni en la noche ni en el día, y no sabemos si regresamos a la casa, que nos pueden asaltar, nos quitan lo poco que traemos. Bueno, pues yo les agradezco su paciencia, yo les pido que esto lo difundan con quien ustedes conviven y escúchenlos, porque así se va enriqueciendo. A mí no me molesta que me hagan críticas, ¿saben por qué? Porque a lo mejor no hay razón, o lo voy enriqueciendo, y así hemos ido creciendo. Vaya, a lo mejor no tengo toda la verdad, pero un 90% sí. Bueno, yo creo que pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Con eso termino mi intervención y muchas gracias. Vaya, con mucho gusto. La pregunta es sencilla, ya decía que en la lámina vienen los conceptos, pero ¿qué es lo primero que debemos hacer? Información, como lo estamos haciendo aquí. Si la gente está informada, va a tener la oportunidad de disentir o aprobar, o decir estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y hay que organizarnos en donde asistamos. Puede ser en partido político, puede ser en asociación civil, puede ser en la colonia, cualquier tipo de organización es buena. Necesitamos conjuntarnos todos y entonces hacer la protesta. Les voy a comentar algo. Nosotros como petroleros, como Comité Nacional de Estudio de Energía, vamos a interponer un amparo en contra de las reformas de las leyes secundarias. ¿Por qué? Porque tenemos la personalidad jurídica como trabajadores. Al senador Batet se la desecharon porque no era parte, como ellos dicen, pero nosotros sí, y lo vamos a hacer. Ya tenemos también una serie de firmas por ahí, no son muchas, hablo de algunas 400, pero va creciendo este documento y lo vamos a interponer y nos tendrá que contestar primero los tribunales, después la Suprema Corte de Justicia y por último, si no nos hace caso, vamos a nivel internacional. También nos manejamos sin fondos, ese es el problema que tenemos todos, pero yo creo que hay voluntad. Cuando yo salgo, voy con mis propios recursos, ya se me voy en autobús o en mi vehículo, según, pero con mucho gusto lo hago. Por eso decía yo en ese disquito, miren, el compañero Toño nos hacen 10 pesos. Si yo tuviera capacidad económica, pues yo les regalo discos. Pero bueno, yo creo que para ustedes, si no lo puede comprar uno, pues cómprenlo entre 2 o 3, pero véanlo. No es gravoso gastarse 10 pesos, les va a ser de mucha utilidad. ¿Qué tendrían que hacer si no tienen los medios? Pues pedirle a Toño que se los reproduzca y en la próxima reunión poderlos vender. Esa es una cuestión. La otra que me decía Alejandro, que se dice que tenemos solo petróleo para 10 años. Esto, en este momento podemos decir que tenemos, según la información de Petróleos Mexicanos, para 10 años, pero nunca nos da la información clara. Ahora nos dicen que ya tenemos petróleo para 20 años. Decía yo que si ya no exportamos petróleo, esa mitad, automáticamente si dejamos de suministrarla, pues vamos a crecer otros 10 años, ya tendríamos petróleo para 20 años. Pero además hay que seguir explorando, vamos a seguir encontrando petróleo. El petróleo se va a acabar, pero no sabemos cuántas décadas o siglos va a tardar, pero no hay que malgastarlo. Es como si nosotros tenemos un buen empleo y ahorita me ascendieron y entonces estoy ganando más y despilfarro mi dinero. Me voy de parranda, me compro otro coche, es decir, no tengo una buena administración. Se me acaba ese ascenso y entonces estoy padeciendo. Es lo que pasa con el petróleo. Hay que administrarlo bien y en beneficio. Hay que sacarle el mejor provecho. ¿Ustedes creen que si los productos petroquímicos se siguen realizando aquí 70 veces de utilidad, no vamos a tener más dinero todos y van a bajar las prendas? ¿Por qué? Porque al comerciante también le interesa vender y si está caro, pues no le compramos. Mire, la gente hoy nos dice, oiga, cómpreme cuando menos este producto. Dijo, hoy la gente está comprando productos de 5, de 10 pesos, vendía artesanía. Dijo, hoy blusas, hoy camisas, ya no estoy vendiendo. Dijo, nos estamos muriendo de hambre. Pero a los comerciantes sí traen una propaganda, cuidado con eso, hay que difundirlo. El PRI y el PAN
que le está recogiendo su credencial de lector con la mentira de que los va a integrar al Seguro Social. Eso es para captar sus credenciales, para en las elecciones próximas que vienen integrar un padrón y sin la anuencia del que dio su credencial dijo yo voté por el PRI. El PRI quiere seguir teniendo el poder en el gobierno. Hay que recomendarles a toda la gente, a ninguno le entregue su credencial de elector, a ninguno, a ninguna. Eso no es entregar, es tomar los datos, ¿no? Que no se le, porque esa es la maniobra. Ya decía yo, el Seguro Social va a desaparecer, el ISSSTE va a desaparecer. Y entonces, ¿por qué los engañan de que los van a integrar al Seguro Social si va a desaparecer? Son mentira tras mentira que viene diciendo el gobierno. Eso es lo que ya, no vivir de esa esperanza falsa. Vean esos spots de televisión, nos mandan todos los mensajes de las bondades que va a tener esta nueva reforma o estas reformas. No es cierto, es una mentira. Véanlo ustedes mismos, Lo que yo les decía, ya no hay dinero para ir a comprar nuestra despensa y esa es la razón. Entonces, mentira tras mentira. Salgo mucho a provincia y allá nos dice la gente, bueno, pues es que eso dice la televisión. Ah, pues es que decir, no creas en la televisión. Mira, Enrique Peña Nieto dijo, no se va a vender un solo tornillo de Petróleos Mexicanos. ¿Lo oíste? Sí, lo oí. ¿Y qué pasó? Que ya lo vendió. Entonces, es un pinocho, es un mentiroso. ¿Va a haber empleos? ¿Cuánto tiempo nos tiene diciendo que va a haber empleos? Al contrario. ¿Saben qué? Les voy a adelantar, porque yo sé que me van a invitar. El año que entra viene la revisión salarial contractual de Petróleos Mexicanos. Van a correr a 40,000 compañeros míos trabajadores de Petróleos Mexicanos. 40,000 trabajadores en toda la República. Entonces, ¿hay empleo o disminuye el empleo? Véanlo. Lo mismo de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué están haciendo ahorita con la ley esta laboral? Hoy contratan a cualquier jovencito, ¿verdad?, por honorarios y lo contratan por horas. La ley dice que debe trabajar 8 horas mediante el salario que pacte, pero al jovencito o al que se contrata lo hacen trabajar por 10 o 12 horas con el mismo salario. Y hoy el patrón tiene la facultad de decir, ¿sabes qué? Ya no me caes bien, estás despedido. Va a la Junta de Conciliación y Arbitraje, hoy nomás tiene 1 año para que le resuelvan el problema. Si la gana le van a pagar 3 meses y si no la gana no le van a pagar nada. A las mujeres, ¿qué le están haciendo? El acoso sexual, es fuerte decirlo esto, pero yo tengo hijas, yo tengo sobrinas. Maldito aquel que se atreva a hacer eso, ¿no? Entonces, si nos dejamos, eso va a suceder. Estamos en la posición de organizarnos. Vienen las elecciones de diputados para el año que entra. Hay que fijarnos bien por quién vamos a votar, para que no sea mayoría el PRI y el PAN, que es un solo partido, conjunto con el Verde y el PANAL, y nos mayoriten para aplicar este tipo de cosas. Los beneficiados son ellos, porque los van a hacer socios de estas compañías, pero les van a dar migajas ni siquiera para ellos. Entonces, hay que hacerles ver eso a la gente. No somos todos iguales. El compañero no es igual, la compañera no es... Y yo creo que después de haber oído esta plática, ya les cambió la mentalidad. A esos funcionarios y políticos corruptos que fueron a Harvard, como es Salinas de Gortari, como es Cedillo, todos ellos, allá les cambiaron la mentalidad, como dicen los jóvenes, les lavaron el cerebro. Por eso ellos creen que están haciendo para sus negocios lo mejor para el país. 4 años le damos de vida a Pemex. ¿Qué quiero decir? Pemex va a seguir, pero siendo sometido. No va a desaparecer. 4 años, ¿sí? Pero ya no va a ser el patrón, como yo lo decía anteriormente, para poder distribuir los trabajos, seguir explotando solo, sino con las compañías extranjeras. ¿Quién lo va a supervisar? En la presentación anterior del disco, ahí contralínea, y viene una lámina también, en que allá, lejos en el mar, llegan los barcos japoneses o ingleses o de cualquier nacionalidad, duran 3 días cargando 500,000 barriles de petróleo
le dan una gratificación al encargado y se llevan nuestro petróleo. La Marina incautó 2 barcos, los llevó a 2 Bocas, al Ministerio Público, ¿no? Para que se investigue. Aquí el fondo es la pregunta, así como en una gasolinera nos venden litros de 900 o de 800 mililitros, pues allá nos roban el petróleo. Ahora que está legalizado, pues imagínense qué va a pasar, ¿no? Pero miren el Ministerio Público, por eso digo que también está corrompido. En lugar de decir, ahora sí me tengo que preocupar porque me llegó un problema de gran alcance, de gran envergadura, se frota las manos. ¿Y saben por qué? Porque dice, aquí hay lana y al mejor postor, yo estoy seguro que ese asunto lo van a resolver dándole una buena gratificación al ministerio o una orden desde la Presidencia de la República y queda libre. Entonces nos están robando y más nos van a robar. Inicialmente dice el gobierno que el petróleo sigue siendo de los mexicanos siempre y cuando esté del suelo para abajo, pero cuando ya salga aquí arriba ya hay libre comercio, entonces lo van a llevar a sus países de origen porque allá lo necesitan y allá lo van a refinar o lo van a volver productos que necesitamos para el campo, como el amoníaco, los fertilizantes, o ya les decía la ropa, todo eso, y entonces nos van a exportar más caro. Nomás lo llevan a pasear como la gasolina. Se llevan nuestro crudo, lo llevan a pasear, yo digo, lo refinan allá y lo regresan otra vez, pero ya mucho más caro. Si no tuviéramos aquí las instalaciones, compañeros, estoy de acuerdo, pero las tenemos. Ya les decía, refinerías tenemos, están trabajando al 60%. Vamos a darle la carga que se necesita y no lo llevamos a pasear y la ganancia se va a quedar aquí y el trabajo se va a quedar aquí y los beneficios se van a quedar aquí, los impuestos se van a quedar aquí. ¿Cuál competencia? La tecnología. ¿Qué nos hablan de la tecnología? Otra mentira. Vino Brasil al Instituto Mexicano de Petróleo y a Pemex a aprender de nosotros. Tengo profesores que les enseñaron. Hoy regresan los brasileños y dicen, mexicanos, ¿qué pasó con ustedes? Ustedes eran nuestros maestros, ahora nosotros los venimos a enseñar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque desaparecieron los institutos de investigación, este mal gobierno. Y es una mentira que Petrobras esté beneficiando a las compañías extranjeras. Brasil hizo 2 cosas. Con las que tiene compromiso, sigue trabajando, pero creó empresas de Estado, como es en las aguas profundas. ¿Por qué? Porque la geología es diferente y ellos sí necesitan allá. Y está teniendo éxito, pero solo. Y eso no nos dice el gobierno. Nada más nos dice lo contrario, como les daba yo el ejemplo de Noruega. Aquí hay que acabar con la corrupción, compañeros. El tráfico de influencias. Pero hay que tener el valor. No como el show que acaban de hacer aquí frente a la torre de Pemex. Les voy a decir por qué. Carlos Romero de Cham es el mayor saqueador junto con los directores que llegan, porque le dan una gran cantidad de dinero y les firma todo lo que quieran. Por eso se ha sostenido en la Secretaría General mucho tiempo. Va a entregar a los trabajadores. ¿Cuándo se levantó siendo senador y representante del sector de la energía en la Cámara de Senadores para defender el sector energético a los trabajadores? Jamás, o se salía o no estaba. Pero hoy tienen que resaltarlo. Él debería estar en la cárcel como él va, pero como es parte del sistema, pues ahí lo protegen. Y entonces ayer me hablaron que había un bloqueo en la calle de Marina Nacional, que porque a los trabajadores les estaban recogiendo su credencial porque andaban en la calle, o porque estaban platicando en los pasillos, o porque iban al cajero, que están dentro de las oficinas de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué les digo que fue un show? Si Petróleos Mexicanos aceptó que hubiera bancos dentro de Petróleos Mexicanos, es para darle servicio a sus trabajadores, ¿no? Si les permite que salgan a la calle, bueno, a comprar sus alimentos porque no tiene comedores. Pero para darle y vestir al sindicato petrolero, entre comillas, bloquearon por espacio de 2 horas Marina Nacional, y entonces llegó el secretario general de aquí de la sección de la 34, ¿no?, que es del Distrito Federal,
y dijo, yo los voy a defender. Vamos a hablar con el director general, vamos a hablar con las autoridades para que les regresen su credencial de elector y no tengan problema. Fíjense nada más, qué engaño, qué trampa. Fue una maniobra para que diga que el sindicato está defendiendo a los trabajadores. Mentira. Cuando se oponga para que los despidan, como es el caso de Pajaritos, que no ha hecho nada, que ya están despidiendo a trabajadores, cuando se incrementen los salarios, cuando el beneficio que teníamos o que tenemos los petroleros, y les voy a decir, para nosotros tenemos servicio médico particular, medicina, alimentos, vacaciones, aguinaldo, utilidades, y para nosotros, para nuestros familiares, dicen que somos privilegiados. No, yo diría que eso lo debería tener el señor que está ahí sentado, el señor que está sentado, el señor que está... Porque hay dinero, que no se lo roban, y todos pueden usar de su beneficio. Hoy la ley, digo, ya los contrata sin ningún servicio. Cuando tengan mi edad, 72 años tengo yo, que necesite de una intervención que me va a costar alrededor de 100,000 pesos o 50,000 pesos, lo voy a dejar barata, me voy a morir de dolor porque no tengo para pagar, o voy a vender mi cochecito, o voy a vender mi casa, y entre más edad tenga, más consecuencias. Mis hijos ya hacen su vida particular, personal, si con trabajos comen, pues no me van a venir. Es otra reflexión que deben hacerle a los jóvenes. Debemos luchar porque ahí la compañera, cuando termine su escuela, la contraten con todos estos servicios mínimos, lo marca la ley. Ella lo necesita ahorita, vamos a apoyarla con argumentos, no a pedir, vamos con argumentos. Al compañero que corrieron de la industria, a ver, ¿por qué lo corrieron? Porque no quiso dar la mitad de su salario para una cooperación que pidió. No, vamos a defenderlo, es mexicano, es compañero de nosotros, y así en todas las áreas. Los comerciantes, ¿cuántos restaurantes están cerrando? ¿Cuántas tiendas están cerrando? ¿Por qué estamos invadidos? Y miren, lo más grave que se nos estaba pasando, no me lo iba a perdonar. Estados Unidos, sobre pretexto de que tiene ya inversión aquí, va a venir con sus marines, va a venir con sus soldados y va a acabar con las marchas de protesta que hoy estamos haciendo y que tenemos derecho. Vean lo que está haciendo el gobernador de Puebla, reprimiendo y matando gente, mató al niño y a los demás, ¿no? Entonces, va a haber una invasión norteamericana o una invasión internacional. Vamos a defendernos, compañeros. ¿Cuál independencia? ¿Qué vamos a celebrar? Ya nos tienen sometidos, piénsenle bien. Yo no quiero que un día vaya caminando por la calle y me arrebaten a mi esposa porque la necesitan para X o tal cosa, o a mi hija, no, espérate, ¿no? Eso está sucediendo. Hay que poner el freno. Inviten a todos los ciudadanos. Esto no es ahorita de partidos políticos, es de defensa de nosotros mismos en principio. Mía, del señor que está aquí, de la compañera, de todos. Veámoslos por ese lado. ¿Ok? Señor. Oye, una pregunta. ¿Hay algún mecanismo internacional que pueda en determinado momento, tal vez no intervenir, pero ser testigo de que 2 millones, 3 millones de mexicanos no estamos de acuerdo y estamos en riesgo precisamente de una represalia fuerte? Efectivamente. Aquí es como todo juicio. Usted tiene un problema, va al Ministerio Público, después hace un dictamen, intervienen los abogados, si no se resolvió ahí o si se resolvió negativamente, se va al amparo. Hay que cumplir una serie de instancias, que es lo que estamos haciendo. Con el amparo que yo le decía, primero lo tenemos que resolver en nuestro país y después nos vamos a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, o a la misma ONU para cumplir con ese requisito, pero la ONU nos va a decir: ¿qué dijo tu país? Pues dijo esto y esto y esto. Entonces, sí, las instancias internacionales pueden revertir el fallo que haya dado el mismo presidente de la República. Hay que hacerlo, hay que instrumentarlo. Sí, claro que hay manera. Pero ¿se puede uno prevenir con eso? O sea, me refiero precisamente a lo que acabas de comentar de la intervención gringa. Sí. Ajá. O sea, decir que no estamos de acuerdo ahorita, avisarle al mundo que no estamos de acuerdo, 3 millones de gente, y luego cuando se nos venga el pancho, ya tener ya un antecedente sentado a nivel internacional. Claro,
Exactamente eso es lo que hay que hacer. Ahorita no podemos demandar algo de lo que no nos está sucediendo. Vaya, ¿cómo nos vamos a curar la herida si todavía no tenemos herida? Pero sí prevenir que no me den esa herida, es a lo que me refiero. Yo voy a caminar en la calle, volteando para todos lados para que no vaya a venir un individuo y me vaya a asaltar. O sea, son medidas preventivas y de antecedentes. Hay que ir haciendo un expediente para cuando se llega ya, mira, nosotros lo habíamos advertido, no nos hicieron caso, son arbitrarios, son arrogantes, son prepotentes y ellos lo valoran y entonces pueden revertir. Pero por eso estos traidores, diputados y senadores, ¿qué hicieron? Ellos pretenden ahora que todos los conflictos que tengamos de ese carácter, de carácter público, lo resuelvan directamente los extranjeros, cuando nosotros tenemos leyes aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacen lo mismo con los Estados Unidos? ¿Por qué no hacen lo mismo con Francia, con España, ¿no? Y entonces también por ahí en los correos electrónicos que llegan y hay componentes entre la ONU, entre las organizaciones que aparentemente nos defienden. Pero al rato, insisto, vamos a tener una invasión, va a venir la CIA, va a venir la DEA y con el pretexto ahorita del narco y todas esas cosas. Hay que tomar las medidas preventivas, totalmente de acuerdo con lo que dice. ¿Sí? ¿Alguno más? La situación que ocurre en el Poli, ¿hay alguna organización que esté viendo que ya no van a ser ingenieros y que van a desaparecer también el Poli, que lo van a desaparecer? Están bajando el nivel de las carreras, en lugar de salir como ingenieros, está la propuesta ya de que sean técnicos superiores. Y la universidad, que también está pronosticado que en 10 años va a ser privada. Sí, miren, es una situación muy grave, es la desunión que hay. En el Politécnico, yo soy del Politécnico, hay más de 10 organizaciones diferentes, no se ponen de acuerdo. Unos que están de acuerdo con Yolosochi, que es la directora, que es panista, y que ella lo que trata pues es de denigrar y de pauperizar toda la educación y cambiarles de nombre. Vean lo que hizo con el Canal 13. El Canal 13 era un canal educativo, ahora es un canal comercial. El Canal 11. El Canal 11, perdón, sí, perdón, tienen razón. Entonces, si en el Politécnico todos esos grupos no nos logramos poner de acuerdo, nos van a desaparecer el Politécnico, nos van a desaparecer la universidad. En la universidad están más integrados, pero no es solamente, sino las escuelas de los estados, la Universidad de Puebla, la de Coahuila, la de Torreón, la de Veracruz, todo eso, ¿no? Y entonces, ¿dónde van a estudiar nuestros hijos si ya no va a ser gratuita la educación? El que tenga va a pagar en todos los grandes potentados y todo el pueblo va a pasar a ser esclavo de esas gentes. Ese es el problema grave. No tenemos que permitirlo. Vamos a prevenir. Por eso yo decía, cada quien, como dice el dicho, cada chango a su mecate, ¿no? Y lo integramos todo. Pero si yo ahorita traigo pleito con el señor, le voy a decir, mira, ven, vamos a hacer un convenio tú y yo. Yo te voy a defender, tú me vas a defender. Cuando se resuelve el problema, si tú no estás convencido, te regresas a tu área y yo me regreso a mi área. Y nos seguimos peleando. Hagan de cuenta un matrimonio, ¿no? En el matrimonio hay diferencias, a veces se pelean, pero al rato ya están contentos. Pero siguen viviendo. Bueno, pues tal vez un ejemplo muy burdo, pero eso es lo que tenemos que hacer en ese sentido. Prevenir, ¿no? Yo les invito, por ahí nos dijo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, yo soy integrante del Consejo de Morena, que para octubre nos va a convocar al Zócalo, para darnos información, tanto de las firmas, como de lo que se viene y lo que tenemos que hacer. Él es un tipo inteligente, no hay que dejarnos manipular por la gente que dice, se ha callado, ya se vendió, todos esos son infundios y trata de desvirtuar la gente que está en contra de nosotros. Él sabe los momentos y vamos a hacerlo. En octubre nos va a convocar, entonces hay que ir difundiendo esto, porque la gente luego nos dice, oye, pues, ¿qué hay que hacer? Pues ponte listo, ese día no vayas al cine, no vayas a donde tengas que ir, agéndate para que nos acompañe y sea la protesta generalizada. ¿Ok? Bueno, compañeros, pues aquí estamos en el mismo barco, todos somos mexicanos bien nacidos, no como estos señores, y vamos a luchar por nuestra supervivencia. Muchas gracias.